Bendiciones reunidos una vez más y gracias a Dios por eso. Estamos a Marte. Ya le comentamos en una oportunidad que los martes nos reunimos para tener un tiempo de oración en hermandad. La oración tiene que ser todos los días, a cada rato. Es el vínculo que nos conecta con el Padre, es lo que nos comunica el uno con el otro. Es como la amistad, es como el matrimonio, es como la relación de padres con hijos. Tiene que haber una comunicación, tiene que haber diálogo constante, es decir, siempre. Lo mismo nosotros como hijos del Eterno. Y los martes lo hacemos juntos en hermandad. No hay frío, no hay calor, no hay excusa, ¿verdad? Porque ¿quién no quiere pasar tiempo con la persona que ama? Y si nosotros somos hijos de Dios, que decimos que amamos a Dios, no hay excusa. No hay trabajo, no hay quehaceres, no hay nada, ¿verdad? No hay nada. Como siempre decimos, en el caso de nosotros, como ustedes también, trabajamos, tenemos quehaceres en la casa, tenemos hijos, pero la agenda de Dios está en el número 1. Porque estando presente en las cosas del Eterno, adquirimos conocimiento, adquirimos sabiduría. ¿Para qué? Para la crianza de los niños, para la economía, para la mente, ¿verdad? ¿Quieren psicólogo? ¿Quieren psiquiatra? Como mucha gente está buscando, ¿verdad? A la palabra de Dios, a la palabra de Dios, al verdadero conocimiento, donde allí se encuentra todo, lo necesario y vital para todo ser humano. Amén. Quiero compartirles una pequeña porción de la palabra, porque antes de tener nuestro tiempo de oración y de adoración, como recién tuvimos, ¿verdad? No puede faltar una porción de la palabra del Eterno. Siempre tiene que haber una porción de la palabra del Eterno, porque es el alimento para nuestra alma, para nuestro intelecto. Nos ayuda a razonar, a pensar, meditamos, analizamos y lo ponemos por obra. Y quiero compartirles el Salmo 18, versículo 25 hasta el 28. Y dice así: con el Kadosh, tú serás Kadosh. Nosotros lo conocemos como santo. Con el santo, nos está dando una orden y un consejo nuestro Creador. Con el santo, tú serás santo. Nada que traición, puñal en la espalda, que pongo ejemplos, ¿verdad? No, con el santo tú serás santo. Con el hombre inocente tú serás inocente. Con el hombre excelente tú serás excelente. Pero, dice Dios, pero con el perverso tú serás sagaz. Perverso. Perverso no es solamente, vamos a poner ejemplo, los asesinos, los narcotraficantes. Perverso, dice la Escritura, a medida que vamos escudriñando y aprendiendo, porque para eso es la congregación, para aprender. No nos dedicamos al teatro, a la farándula, a las luces, a hacernos ver. No, no, no. Es un lugar de aprendizaje. Es un lugar de estudio. Bíblicamente es un lugar de estudio. Entonces allí aprendemos de la mano del Maestro. ¿Que vino a qué? A educar. Vino a educar a la gente. Con el santo tú serás santo. Con el hombre inocente tú serás inocente. Con el hombre excelente tú serás excelente. Pero con el perverso tú serás sagaz. Perverso es todo aquel hombre, mujer, joven, X persona, que vive fuera de los mandamientos de Dios, fuera de las leyes de Dios, vive fuera, por más que sea, qué bonachón, qué buenísimo, re padre, no practica las leyes de Dios. Dice Dios que es una persona perversa. Y dice que tenemos que ser sagaces. Y quiero explicar estas dos palabras, para que nosotros, nuestra mente, nosotros podamos entender, ¿verdad? Y meditar y hacer
un orden en nosotros, ¿verdad? Una limpieza. Porque cuando Dios nos habla, ¿es para qué? Para que nosotros prestemos atención, tengamos cuidado, reflexionemos, nos corrijamos, tomemos precauciones. Dice que perverso es el que no guarda los mandamientos del Eterno. Vive de acuerdo a él mismo, a lo que le parece. Esa es una persona perversa. Y dice, tú tenés que ser con él sagaz. Sagaz significa astuto, prudente, prevenir las cosas. Es decir, con el santo tú vas a ser santo, con el excelente, excelente, pero con el perverso, con el que no guarda las leyes de Dios, ojo, dice el Creador, ten mucho cuidado, sé prudente, sé astuto, previene situaciones, está atento, no dejes sandijitas abiertas, porque no guarda mandamiento. No teme al Eterno, no guarda leyes, y por más bueno o buena que sea, va a mentir de vez en cuando, va a engañar, va a quedarse con cosas que no es de él, va a hablar cosas que no tiene que hablar, etcétera, 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 porque no guarda las leyes de Dios. No las conoce o quizá las conoce, pero como se predica la gracia y que perdió valor la ley de Dios, no las va a practicar. Y dice Dios, tenés que ser prudente, tenés que ser astuto, tenés que cuidarte, tenés que estar a cuatro ojos. Y creo que en el correr de estos años hemos aprendido, ¿verdad? Hemos aprendido de situaciones, de personas, que a veces, yo qué sé, uno quiere ser bueno con la persona, le da oportunidad, le da un trabajito, ¿te animás a hacer esto? ¿Puedo contar contigo de que tú hagas esto? Sí, sí, yo lo hago. Y de un día para el otro deja de hacer ese compromiso, porque hicimos un compromiso, ¿verdad? Deja de hacerlo y te dejó tirado, por así decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no guarda mandamiento. No guarda mandamiento. Entonces tenemos que tener cuidado. Dice la palabra que tienen que haber frutos. ¿Fruto de qué? De que tengamos almas, millones de almas que nos sigan. Frutos dignos de carácter. ¿Un carácter de acuerdo a quién? A tu Padre, a tu Maestro, al Señor. Estas cosas Dios nos habla porque quiere que nosotros seamos un pueblo distinto, un pueblo diferente. Y quiero compartirles Proverbios 13:16. Dice así, toda persona prudente, para que vean cómo se conecta la palabra de Dios, cómo se afirma. Toda persona prudente actúa con conocimiento, pero un necio manifiesta su necedad. Conocimiento, conocimiento. No se trata de filosofía, no se trata de escuchar cosas que nos hagan sentir bien, pero sigamos con la misma manera de pensar y de vivir. El Señor vino a romper esa estructura mental. Dijo, no, a renovar la mente. Confrontó a los religiosos de la época por las tradiciones humanas, de hombres. Vino a romper con eso Yeshua. Nosotros tenemos que romper con toda estructura mental y realmente reconstruirnos de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Maestro, que dice que tenemos que tener conocimiento, tenemos que ser prudentes, tenemos que guardar los mandamientos del Eterno, porque si no vamos a ser perversos. Vamos a aceptar quizás algún soborno, alguna mentirita, vamos a ser desleales. Porque la santidad requiere ¿qué? Obediencia. Requiere un hacer de mi persona. Y eso trae bendición. No todos lo entienden, pero acá nosotros sí, ¿verdad? Siempre hay un remanente fiel. Y del otro lado también tienen que entender la verdad que nos dice el Eterno para que nos vaya bien y para que nuestra mente esté bien. Y para que sepamos vivir de la manera correcta que el Eterno nos manda. No se trata de ser millonarios,
Se trata de ser esa persona que el Eterno quiere que seamos. Entendidos, sabios. Caminar en esas ordenanzas, en esas enseñanzas del Eterno que nos traen vida, salud, shalom, bienestar en la familia, en el matrimonio, sabiduría para la crianza de los niños. Tenemos que renovar nuestra mentalidad y quitar todo lo malo que hemos aprendido y alinearnos a los mandatos del Eterno. Los mandamientos del Eterno no son gravosos y no perjudican la vida. Al contrario, nos favorece la vida. Nos favorece la vida. Y me anoté aquí para que vean que se da la mano, ¿verdad?, con Proverbios, que dice la palabra, me encerré esa palabra que resalta allí al leer el versículo, conocimiento. Toda persona prudente actúa con conocimiento. Conocimiento, ¿saben lo que es? Se da la mano con tradición, pero no tradición de hombre, no tradición de persona humana, carnal. Tradición, comportamiento que se pasa de generación a generación en una familia, cultura o religión. Conocimiento transmitido. Eso es tradición. El Señor vino a barrer con las tradiciones humanas, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo. La tradición de, bueno, no tiene nada de malo abortar. Si te ves en aprieto porque la economía no está bien o porque te dejó tu pareja, bueno, abortá, no tiene nada de malo. Tradiciones que se van de generación en generación. Y la tradición de Elohim es distinto, dice, no matarás. No matarás. Tradiciones que tenemos también es, bueno, hay que celebrar esto porque es el día de tanto, el día de lo otro, el día de lo otro, y allá corren, gastan todo el sueldo. Tradición humana, que favorece ¿a qué? A los de arriba. Pero las tradiciones del Eterno que nos enseña por medio de la Escritura son totalmente distintas. Enseña al ser humano a tener cordura, conocimiento, inteligencia, sabiduría. Un orden en la familia, en la economía. Acá está toda la riqueza que necesitamos. Y David sabía eso. Por eso dice, Yahweh, tú eres mi Elohim. Tú enciendes mi lámpara. El único que puede transformar nuestra mentalidad si nosotros realmente somos humildes, porque dice salva al humilde. El salmo que leímos dice salva al humilde. Y humilde no es el que vive en la calle, no es el que vive en un ranchito de lata humildemente. Humilde, de acuerdo a la Escritura, es aquel que no se cree autoeficiente y depende de Dios. No de la boca para afuera, sino que realmente depende de Dios. A ver, ¿qué me pide Dios? ¿Qué dice Dios? Ah, ok, y allá lo hace. ¿Verdad? Otra tradición, costumbre de generación, ¿cuál puede ser? ¿Qué estamos haciendo hoy? La oración. La oración. Y tenemos que enseñar eso de generación en generación. Tiene que haber una comunicación con el Padre. ¿Cómo están, por ejemplo, los matrimonios cuando no hay comunicación? Seco, ¿verdad? No hay disfrute, no hay deleite, ¿verdad? No hay esa chispa linda. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. La rutina, yo qué sé, etc. Tengamos cuidado, dice el Eterno. Tengamos cuidado. El Eterno nos habla por nuestro propio bien. Y depende de cada uno de nosotros de ser humilde y poner por obra las enseñanzas que Él nos dice. Así que otra palabra que me anoté fue vanidad. La vanidad es una tradición también. ¿Sabes lo que significa vanidad? Vanidad significa confianza en cosas, actitudes que no están basadas en la Escritura, no está basada en la necesidad de Dios, sino basada en mí. Ir a la oración con el frío que hace, porque ahora acá en Uruguay hace mucho frío. Ir a la oración, a juntarme con los hermanos a orar, a estudiar la palabra, 1 hora y media.
No, trabajé, vengo cansado, hace mucho frío, me voy a meter al sobre a comer en la cama, a mirar algo en Netflix. Y así se cree que van produciendo frutos de vida eterna. Eso es vanidad. Es autoidolatría, dice la palabra. Es autoidolatría. Pero aquel, como comencé en el principio, pone la agenda de Dios como primordial, cosa fundamental, da sabiduría para el resto de las cosas, crianza de niños en el caso de nosotros, para la economía, porque nos enseña también a ser administradores, nos enseña muchas cosas. Y recordemos, tú salvarás a la gente humilde, pero humillas a los ojos altaneros, a aquel que está basado en la vanidad, no está basado en Dios. Y eso lo vemos y lo comprobamos con nuestras actitudes y hechos, nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida es lo que habla. Nuestro estilo de vida es lo que habla. Es como en el matrimonio. No, yo te amo, yo no te voy a engañar. Y son puras palabras. Después lo ves por ahí que andan mirando mujeres, que andan engañando, terminan en divorcio, ¿verdad? Pongo ejemplos, ¿verdad?, que pasan en la vida real. No, las palabras se las lleva el viento, como dice el dicho. Y el maestro, en aquella generación, y la dejó estampada para que siga de generación a generación soplando su verdad. ¿Para qué? Para que las generaciones se vuelvan ¿a qué? A esa mente renovada, a esa mente verdadera, a esa mente pura, a esa mente limpia. Y que no sean solamente palabras, sino que sea un estilo de vida. Eso es lo que nos diferencia. Acá no se trata de nombres, de iglesias, etc. Acá se trata de gente decidida realmente a seguir a su Creador y a tener un estilo de vida conforme a su Padre. Porque el Hijo se parece ¿a quién? A su Padre y a su Madre, ¿verdad? Nos debemos de parecer a nuestro Elohim. Él confrontó en aquella época a mucha gente. A otra gente consoló y levantó y la impulsó para que siga. Pero a muchos confrontó, porque eran tradiciones que estaban fundadas en la vanidad, que no tenían fruto eterno, que eran tradiciones de hombres, mentalidad humana. Y dijo, no, renueven la mente. Renueven, y David sabía eso porque era un hombre de oración. Y nosotros debemos de ser igual. Acá no se trata de tener alitas, ¿verdad? Y el circulito ahí arriba. No, esto es una decisión. Y esto es como el gimnasio de la fe. Tengo que ejercitarlo. Tengo que tener estudio de la palabra. Tengo que tener comunicación con mi Creador. ¿Por qué tantos psiquiatras, quienes bendecimos, verdad, los profesionales? ¿Por qué tantos psicólogos, verdad? ¿Por qué tanta depresión? ¿Por qué tantas enfermedades? ¿Por qué tanta psicosis? ¿Por qué tanta mentira, apariencia, deslealtad? ¿Por qué? Porque están en los rudimentos humanos. Pero el Maestro nos está llamando a que nosotros nos levantemos en otro carácter y compartamos ese carácter a los que vienen y a quienes nos rodean. Y quienes nos sigan, gloria a Dios, porque van a heredar y a disfrutar la vida. Pero si no, van a perecer, porque están sembrando para la carne. Y dice la Biblia que el que siembra para la carne segará corrupción y muerte. Y de eso podemos verlo, ¿verdad? No hay que salir muy lejos de nuestras casas o de nuestros barrios para poder ver eso. Tanta oscuridad, soledad, mentira, tanta delincuencia, tanta cosa. Si tendremos que orar, si tendremos que seguir mejorando y permanecer en las enseñanzas de nuestro Maestro, que en cualquier momento viene por nosotros, claro que sí, no se termina en un cajón. Entonces desde acá nos motivamos y nos motivamos a nosotros mismos, que Dios nos está hablando en esta hora una vez más, de que perseveremos en guardar su palabra, en vivir su palabra. Y que con el santo tú serás santo, con el excelente tú serás excelente, tú con el santo no tenés que cuidarte.
No te va a clavar un puñal por la espalda. Pero con el perverso, con el que no guarda, dice, ten mucho cuidado, sé precavido, sé precavido. Previene las cosas, sé prudente. Y el prudente actúa con conocimiento. A eso venimos acá, a adquirir conocimiento, para ponerlo por obra. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los fortalezca en lo físico, en lo espiritual, en lo mental. La mente es la que maneja todo y necesitamos nutrirla con la palabra de Dios, que no es palabra de mentira ni de engaño, sino de verdad. Y nosotros mismos tenemos que escudriñarlas. Nosotros mismos tenemos que escudriñarlas, porque es por el beneficio de nuestra alma, para el beneficio de nuestra mente. Tenemos que escudriñarla. No alcanza con sentarme de vez en cuando en una reunión y escuchar lo que el que está al frente recita o me dice. No. Siempre ponemos el ejemplo del gimnasio. Yo puedo ir al gimnasio y puedo ver a todos haciendo gimnasia y bueno, yo voy ahí, me siento y los miro como hacen gimnasia. No, si voy al gimnasio tengo que yo ponerme a hacer gimnasia también. Si quiero ver un fruto en mi físico, tengo que no solo entrar al gimnasio, sino tengo que poner manos en la obra, ¿verdad? Ponerme en la cinta, ponerme en la bicicleta, lo mismo con las cosas del Eterno. Porque eso es lo que habla, lo que nosotros practicamos. Y eso que practicamos, basado acá, es un olor grato a nuestro Creador. Y dice que Él salva. Así que para adelante y a no aflojar. Que el Eterno les bendiga. Y aquí estaremos orando.